¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bienvenidos a su programa Cultivando las Virtudes. Hoy vamos a hablar de una virtud muy especial. Es la virtud que hace que las demás virtudes se acrecienten, por lo que te invitamos a que empecemos juntos con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo de Dios, te suplicamos por medio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, de tu hija, la Virgen María, de tu Hijo, San José, que vengas a este lugar, que nos concedas una vida de virtud, que nos des la gracia de un corazón caritativo, dócil, amable, sencillo, un corazón como el tuyo, Señor. Ya que estamos próximos a esta fecha muy especial del Sagrado Corazón, te suplicamos aquello que San Pablo te pedía en la carta a los Filipenses, tus mismos sentimientos, Señor. Todo esto te lo pedimos a ti, Señor, que vives y reinas en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Aunque hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si me falta el amor, sería como un bronce que resuena o campana que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía y descubriera todos los misterios y la ciencia entera, aunque tuviera tanta fe como para trasladar montes, si me falta el amor, nada soy. Aunque repartiera todo lo que poseo e incluso sacrificara mi cuerpo, pero gloriarme si no tengo amor, de nada me sirve. Allí donde estás, cada vez que vayamos a mencionar la palabra amor, coloca allí tu nombre. Esto para hacer un pequeño ejercicio, para ver qué tal estamos en esa virtud de la caridad. Es decir, ahora que diga el amor es paciente, allí tú vas a colocar en la palabra amor tu nombre. Si te llamas Juan Carlos, vas a colocar Juan Carlos es paciente. Si te llamas Josefa, vas a colocar Josefa es paciente. Y así con cada una de las veces que diga la palabra amor. El amor es paciente. ¿Será que somos pacientes? Vamos a ir preguntándonos. Y muestra comprensión. ¿Será que mostramos comprensión ante los demás? El amor no tiene celos, no aparenta ni se infla. No actúa con bajeza ni busca su propio interés. ¿Será que no buscamos nunca nuestro propio interés? No se deja llevar por la ira y olvida lo malo. No se alegra de lo injusto, sino que se goza en la verdad. Perdura a pesar de todo. Lo cree todo, lo espera todo, lo soporta todo. ¿Será que nosotros lo soportamos todo con paciencia? Vámonos allí preguntando. Y el Señor nos sigue diciendo en 1 Corintios capítulo 13. El amor nunca pasará. Las profecías perderán su razón de ser. Callarán las lenguas y ya no servirá el saber más elevado. Porque este saber queda muy imperfecto y nuestras profecías también son algo muy limitado. Y cuando llegue lo perfecto, lo que es limitado desaparecerá. Ahora pues son válidas la fe, la esperanza y el amor. Escuchen bien esto. Pero la mayor de estas tres es el amor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Resulta que de esta cita bíblica podemos sacar de enseñanza que la virtud más grande que podamos tener es la virtud del amor. Y es que, como nos dice el mismo Señor en su palabra, a través de San Pablo, en esta carta que le hace a los Corintios, en el cielo, en la eternidad, cuando ya partamos a la patria celestial, no va a existir fe ni esperanza, porque ya estamos allí con el Señor. Lo que sí va a prevalecer es el amor. Y esa virtud es tan importante que el Señor también dice en su palabra: en esto se reconocerán que son mis discípulos, que son cristianos, en que se amarán los unos a los otros como yo os he amado. Entonces nos reconoceremos cristianos en la medida en que amemos, no solamente a los demás, sino también en primer lugar a Dios.
Y es que San Pablo vuelve y lo repite en otra carta a los Colosenses, específicamente en el capítulo 3, versículo 14. Nos dice lo siguiente: por encima de esta vestidura, por encima de cualquier virtud, pongan el cinturón del amor, que hace todo perfecto. Para que una persona sea humilde en el trasfondo, debe amar. Porque si no, puede quedarse simplemente en apariencias, cuando en realidad en el fondo no está siendo verdaderamente humilde. Y así con todas las demás virtudes. Y es que la virtud de la caridad viene acompañada de muchas otras virtudes, como lo son la liberalidad, la enseñanza, el consejo, la limosna, el consuelo, la corrección fraterna y también la amistad. Uno puede verlo cuando comparte con personas. ¿Quiénes son quizás los que tienen mayor círculo social? Aquellas personas que tienen un corazón más caritativo, que son capaces de donarse, de entregarse, de sacrificarse en algo. Y es que específicamente vamos a mencionar entonces cuál es el concepto de la caridad, porque mucho se nos ha dicho sobre caridad, pero quizás no hemos comprendido lo que en realidad es. No hay mejor definición que aquella que nos da el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículo 37, que a su vez es el concepto que nos da nuestra amada Iglesia. En el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1822, dice así: la caridad es la virtud por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas, ojo, amamos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo por amor a Dios. ¿Cómo así que al prójimo como a sí mismo? Si ya dijimos en aquellos vicios de la soberbia que uno de los vicios es el amor propio. Resulta que el amor propio es un vicio, sí, claro, pero el Señor sí nos invita a amarnos. Claro, amarnos como templo de su espíritu, amarnos con su amor. Y es que acá hay algo muy curioso, porque en un principio, en el Antiguo Testamento, podemos encontrar cómo el Señor le dice que debemos amar al prójimo como a sí mismos. ¿Cómo nos debemos amar a nosotros mismos? Miren, allí hay una cita bíblica que nosotros repetimos constantemente, casi que podría ser como una expresión coloquial, pero que quizás no sabemos que aparece en la Biblia. Sí aparece en el Evangelio de San Mateo, capítulo 12. Dice así: no le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti mismo. ¿Y qué no nos gustaría que nos hicieran a nosotros mismos? No nos gustaría que cuando cometemos un error, nadie nos diga que cometimos ese error y más bien lo cuenta a otras personas. No nos gustaría que llegáramos cansados a nuestra casa y que de allí todos tuvieran mal genio y nos trataran mal y nos empeoraran un poco el día, aparte de lo que ya estuvimos pasando durante cada una de las horas anteriores. No nos gustaría que cuando estuviéramos enfermos nadie estuviera para nosotros. Entonces, como no nos gustaría eso, debemos colocarnos en la posición de los demás, y así como, por ejemplo, quisiera que cuando cometa un error alguien se me acerque, me haga ver mi equivocación, de la misma forma, entonces debo hacerlo yo. Y vemos más adelante en el Evangelio cómo el Señor le dice a sus discípulos que debemos amar al prójimo como Él nos ha amado. Es decir, ya no solamente como nosotros mismos, sino como Él nos ha amado. ¿Y cómo nos ha amado nuestro Señor? Entregando su vida por nosotros. Es decir, la medida del amor que nos pide hacia el prójimo es gigante. Pero allí debemos colocar esto en orden, porque primero se nos dice, debemos amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué debemos amar a Dios sobre todas las cosas? ¿Porque Dios es un egoísta y solo quiere que lo amemos a Él? No, sino que como nosotros no sabemos amar, el Señor, que es tan lindo, cuando lo amamos a Él, Él nos enseña a amar a los demás. El amor de Dios organiza nuestros demás amores. Y esto es increíble, porque si no, uno puede caer en justificar cualquier cosa con la palabra amor, como hoy por día lo vemos constantemente en las noticias. Aquel lema que utilizan muchas personas con ideologías, que amor es amor. Y amor justificando un montón de pecados, cuando en realidad no es así. Dios es el que viene y organiza mis demás amores. Y esto también lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1827. Él, ¿quién es Él? El Señor
purifica nuestra facultad humana de amar. Necesitamos que el Señor purifique nuestras facultades de amor, porque si no, vamos a cometer todos estos errores. Y justo este amor no se queda ensimismado entre Dios y yo, sino que el Señor lo complementa, este mandamiento tan grande, y dice que debemos amar al prójimo. Y resulta que quizás allí estamos fallando, porque nosotros pensábamos que, ay no, yo amo a Dios y porque amo a Dios le tengo fe, pero el resto de cosas no me fijo. Es más, casi que puedo llegar a decir, es que yo tengo fe y lo más importante es tener fe, cuando en realidad no hago obras buenas, no coloco mis talentos al servicio de los demás. Y bien nos dice el Señor en su palabra que una fe sin obras es una fe muerta. Y también nos dice el Señor muy claro a través de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Dice lo siguiente: quien dice que ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. Escúchame bien, es un mentiroso. Porque quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y allí nos lleva a cuestionarnos un poco más, porque quizás nosotros hemos confundido la palabra caridad con el tema de la justicia. Y uno a veces dice, uy, es que yo soy caritativo, yo soy la mata de la caridad, próxima Madre Teresa de Calcuta. Ah, sí, venga, ¿por qué es caritativo usted? Cuénteme. Y podemos nosotros decir, ah, porque es que yo cambio a cada rato mi ropa y toda esa ropa no la voy a botar, esa ropa la dono a los demás. Resulta que eso no es caridad, eso es un acto de justicia, porque dar lo que nos sobra es un acto de justicia. Es más, decía Santa Teresa de Calcuta, que lo que nosotros tenemos de más es algo que le hemos robado al prójimo. Y tú me preguntarás, pero Adriana, es que yo me lo gané con el sudor de mi frente, yo no me lo robé. Sí, está bien, no nos lo robamos, lo trabajamos y nos lo ganamos honradamente, pero no hemos hecho caridad, y es dar de lo que tengo a los demás, e incluso dar aunque me duela, porque dar aunque me duela es verdadera caridad. Es más, la misma Madre Teresa repetía, si te duele al dar a los demás es buena señal, da más. Y también nos repetía San Camilo, la caridad no busca jamás su comodidad. ¿Será que hasta el momento podemos concluir que nuestro corazón es así o nos falta mucho? Bueno, vamos a mencionar unas obras de misericordia que también se nos dice que debemos tener para con el prójimo. Y sabemos que son 7 corporales y 7 espirituales. Vamos a mencionarlas rápidamente para mirar qué tanto estamos de caridad. Obras de misericordia: visitar a los presos, enterrar a los difuntos, visitar enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al que está desnudo, enseñar al que no sabe, dar un buen consejo, corregir con amor las faltas del prójimo, perdonar, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo. ¿Será que sí? Rezar por los vivos y los difuntos. Bueno, esas son todas las obras de misericordia. Allí podemos nosotros hacernos un examen para ver más o menos cómo estamos. Pero resulta que así como esta virtud es tan linda, también el pecado contrario es desastroso, porque es un pecado que está asolapado, es decir, está tapadísimo, que incluso puede que nosotros ni siquiera nos demos cuenta que lo tenemos. Y es precisamente el pecado de la envidia. ¿Y qué es la envidia? La envidia es la tristeza del bien ajeno. Y miren, allí no nos dejemos engañar, porque nos han vendido el cuento que, ay, yo te tengo envidia de la buena, y que existe envidia de la buena o envidia sana. No, eso no existe. Envidia es envidia. Lo contrario a la envidia puede ser quizás la admiración, que admiremos a alguien. Eso sí es algo completamente diferente. Pero no existe eso que llamamos envidia sana. Con esto podemos decir que este pecado lo padecemos por dentro. ¿Cómo así? Resulta que una persona que es envidiosa ve a los demás como unos competidores. Es decir,
Ve a alguien con talento, ve a alguien con un don muy lindo, ve a alguien con cualidades increíbles como una persona que le está quitando protagonismo, como una persona que le está haciendo sombra. Por esto, esa persona lo que hace es empezar a hablar de los demás y empezamos nosotros muy queridos hablando mal de los demás, comiendo o devorando prójimo, como se dice, hablando mal, quitándole la fama a los demás, haciendo que las demás personas piensen mal acerca de nuestros hermanos, incluso inventando mentiras, cosas que no son ciertas. Todo a base de la tristeza que tenemos por el bien ajeno. Y es que ni siquiera si ese bien que tiene el otro lo tuviéramos nosotros fuéramos felices, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y Dios te dio a ti unos talentos muy lindos, le dio a tu hermano unos talentos muy lindos, nos dio a cada uno de nosotros unos talentos particulares, que justo Dios nos va a pedir cuenta por los talentos que nos dio, no por aquellos que queremos arrebatar del prójimo, por lo que esa actitud nos va llevando a compararnos con los demás. Y miren, nada más triste que eso, porque uno nunca va a poder llegar a ser como lo son los demás. Y allí cometemos un grave error y allí el demonio nos hace personas tristes, porque si en un momento no queremos hablar más de los demás ni nada porque queremos empezar a ser prudentes, empezar a ser virtuosos, lo que hacemos es que empezamos a hablar como internamente, pero porque a mí no me tuvieron en cuenta, pero porque a mí no me llamaron, pero veas que yo lo hago mejor que esa persona, pero veas que tal cosa y tal otra. Y miren cómo todas estas cosas se van guardando en el corazón y nos van haciendo mucho daño. Resulta que este pecado no viene solo, así como lo hemos mencionado con los anteriores vicios y con los anteriores pecados capitales. Este pecado no viene solo, viene acompañado. Y adivinen quién es su mamá. La mamá de este pecado es la soberbia. Sí, va para donde va la mamá, va el hijo. Eso van allí pegaditos lo que es la soberbia y lo que es la envidia. ¿Y cómo se manifiesta esta soberbia? Se manifiesta en que agranda todas las dificultades del prójimo. Ay, le veo a una cosita así pequeña, una dificultad pequeña, un error así chiquitico. Y de una empiezo a juzgarlo, criticarlo. En mi cabeza es como, ¿cómo puede ser posible? Y esta persona, ¿y por qué lo tienen puesto allí? Más bien cámbielo. A ver, den un permiso, que voy yo. Y no sé qué cosas más. También esto va haciendo que no seamos capaces de ver nuestros errores o incluso justificar mis faltas por las faltas que tienen los demás. También esta soberbia nos va aislando y nos va llevando a pensar solo en nosotros mismos y no pensar en el bien de los demás. Pero no solamente viene acompañada de la soberbia, mis queridos amigos, también viene acompañada de su hermana gemela. Su hermana gemela que se llama la avaricia, el querer tener lo que los demás tienen. Y esto viene acompañado de muchos otros vicios. Es más, es de los pecados que más vicios tiene acompañantes. Escúcheme bien, es de los pecados que más vicios tienen. Por lo tanto, es de los pecados que más nos debemos cuidar. Miren, aquí quizás muchos entramos pensando, sí, voy a verlo porque me gusta el programa, pero en realidad yo envidioso. No, yo no tengo envidia, no tengo envidia. Pongámonos a analizar cada uno de estos vicios que les voy a mencionar a continuación y vamos a ver que envidia sí tenemos y que muchas veces la hemos consentido, incluso sin darnos cuenta. Vicios como cuáles, como la calumnia, la murmuración, los celos, el odio, el rencor, la acritud. La acritud es tener una forma áspera de ser con los demás. La venganza, la ruindad, la bajeza, faltar a la confianza de alguien, la vileza, la perfidia, la traición, la burla, el sarcasmo. A uno a veces dice, ay, pero es que yo soy muy espontáneo, a mí me gusta reírme de todos. Bien, pero uno no sabe todo el daño que le está haciendo a alguien que está allí, uno hablando, aunque sea de forma chistosa, esa persona, todo eso se lo va guardando y quizás sean grandes heridas las que estemos ocasionando en ese corazón y ni siquiera nos estamos dando cuenta y estamos faltando la caridad allí. También entra el vicio del escándalo,
la dureza de corazón, ese no colocarnos en la posición de los demás, sino que en todo pensar, ay, la gente sí es frágil, ay, pero aquí todo el mundo son como niñitas, porque acá no tienen fuerza, porque no tienen valentía, coraje, porque no asumen esto de una mejor forma, creyéndose el súper fuerte, cuando en realidad hay personas que, como ya lo hemos meditado en las primeras charlas de este curso, en la charla específicamente de Conócete en Dios, que puedes ir a la lista de reproducciones del canal, allí buscas Cultivando las Virtudes, entras y te vas a encontrar en la segunda charla ese tema y te vas a dar cuenta que hay personas con temperamento melancólico que específicamente por su naturaleza tienden a que las cosas les afecten de una forma muy fuerte. También un último vicio que acompaña este pecado de la envidia es la premeditación, y es como internamente ir pensando todo el plan de cómo destruir a una persona, de cómo hablar mal de ella, de cómo decirle a los superiores, al jefe, decirle a alguien o a un conjunto de personas el que esta persona es esto, para que la persona no sea tenida en cuenta o sea rechazada. Miren, todo esto nos lo habla Conchita en ese libro, nuestro libro que nos estamos leyendo, el libro de los vicios y las virtudes, y específicamente nos dice que es el demonio el que se satisface, porque una de las cosas que más caracteriza al demonio es la división. Divide y reinarás. Él es feliz dividiendo a las personas, él es feliz haciendo que no las amemos, haciendo que no mostremos a Cristo a los demás. Y es que justo hemos llegado al clavo. Esa es la estrategia que él utiliza. Miren, lo reconocían los santos de esa forma. La estrategia de Satanás consiste en aislarnos por la soberbia, creyéndonos autosuficiente, que no la sabemos toda, que no necesitamos ayuda de nadie, y también aislarnos por la envidia, recelando a quienes podrían ayudarnos. Miren lo complejo que es esto. Se une la soberbia y la envidia y va aislándonos de los demás, aislándonos de las personas que podrían ayudarnos. Y es que esto lo podemos ver con un ejemplo específico. Uno ha visto en estos documentales donde estas fiebres están allí pendientes a la manada, a un conjunto de animales. Y va caminando la mamá, el papá y los hijos ahí en la manada, o los demás animales allí cercanos, y las fiebres están pendientes para ver quién se queda solo, para ver quién se aparta. ¿Y esto para qué? Para que luego, inmediatamente, apenas esté solo y se haya alejado de la manada, lo que hace esa fiera es acercársele, y miren lo primero que hace, es morderle el cuello. ¿Morderle el cuello para qué? Para que no hable, para que no cuente, para que no pida ayuda. Y claro, no pidiendo ayuda, lo que hace allí la fiera es devorarnos, así como nos hace a nosotros. Nos devora con nuestra soberbia, con nuestra envidia, y no permite que podamos ayudarnos de los dones que han recibido los demás. Es que miren, si nosotros tan solo nos diéramos una oportunidad de conocer a esas personas que no nos caen tan bien, o que sentimos celos o envidia hacia ellos, podríamos darnos cuenta que en realidad son personas maravillosas, son personas estupendas, muy talentosas, que nos podrían ayudar perfectamente con el plan de vida o con aquellas cosas que hemos pensado hacer pero que no sabemos. Ellos son quizás esa pieza clave que ha mandado a Dios para ayudarnos, pero nosotros, por nuestra soberbia, por no pedir ayuda, por creernos autosuficientes, todo lo que hemos meditado con anterioridad, va haciendo que nos quedemos solos. Y claro, solos somos pieza clave para que el enemigo nos haga daño. Y es que si tan solo siendo envidiosos fuéramos felices, pero ni siquiera así. El envidioso es un mártir, pero es un mártir de Satanás. Es una persona triste, es una persona que sufre mucho, que la pasa mal, que incluso anda desanimado por no tener las cosas que otros tienen, cuando en realidad no aprovecha los dones que ha recibido de parte de Dios. Pero no podemos seguir así, ¿cierto? Debemos tomar la decisión de cambiar. Y esta decisión de cambiar primero es respaldada por Dios y por su gracia. Por tanto, vamos a darles en este programa unas recomendaciones para que tú y yo las hagamos y empecemos a vencer, a combatir contra este pecado de la envidia. ¿Qué recomendaciones les damos? En primer lugar, reconocer que hemos sido envidiosos. Miren, San Agustín tiene una frase increíble que dice: conócete, acéptate y supérate.
Conócete, acéptate y supérate. Si no nos conocemos, primeramente vamos a creer que no somos envidiosos, que todo este tema es como, sí, para otras personas, qué lindo compartírselo a este compañero de trabajo, a esa persona, sí, a ese le serviría. Acéptate, ya lo que vi de mí, que es más, puede ser vergonzoso, aceptarlo, esto lo tengo, y supérate. Es decir, con la gracia de Dios empieza a trabajar en ello. Y sigue complementando San Agustín con la siguiente frase: ningún cambio puede dar fruto si no se reconoce y se acepta lo que se padece. El primer paso, ¿cuál es? Reconocer que soy envidioso. Aunque nos cueste, reconozcámoslo. En un segundo aspecto nos recomienda San Felipe Neri que para vencer este pecado debemos pedirle constantemente a Dios el don del Espíritu Santo, que se llama el don del entendimiento. Específicamente, este don del entendimiento tiene un significado muy lindo y es leer dentro. Leer dentro. Entonces, el entendimiento, como es leer dentro, es darnos cuenta lo que somos. Y en lo que somos, reconocer primero mis faltas. Y segundo, lo bueno que Dios ha hecho en mí. ¿Saben por qué ustedes y yo envidiamos a los demás? Porque no sabemos los talentos que tenemos, los talentos que Dios nos ha dado en su infinita misericordia. Y por otra parte, el don del entendimiento nos permite ver todo en el plan de Dios, ver la providencia de Dios en nuestra vida. En un punto siguiente también es buenísimo meditar citas bíblicas que hablen sobre la caridad, eso para nutrir el entendimiento. Y si no entiendes esto de nutrir el entendimiento, te invito a que vayas a la lista de reproducción del programa Cultivando las Virtudes. Allí en el tercer programa que tuvimos hablamos sobre cómo educar el carácter y allí está el cómo educar el entendimiento. Y precisamente es meditar citas bíblicas o también libros de santos que nos puedan ayudar para que nos motivemos en un momento de tentación a continuar y perseverar en el ejercicio de esa virtud que queremos lograr o que queremos conseguir. Entonces, aquí en ese punto particular es meditar citas bíblicas sobre la caridad, que hay un montón. Podemos meditar, por ejemplo, esta parábola del buen samaritano, cuando esta persona que tenía necesidad estaba allí tirada y mucha gente pasó con cosas importantes y descuidó el atender a este hermano que estaba muy mal, hasta que llegó una persona, el buen samaritano. Bueno, podemos meditar como eso en un momento de oración y esto nos va llevando a inquietarnos sobre cómo está siendo nuestro comportamiento con el prójimo. También leer vidas de santos que tuvieron esta virtud en grado heroico, virtud de la caridad. ¿Cuáles santos, Adriana? Bueno, ahí voy a mencionar algunos. Está San Juan de Dios, San Vicente de Paúl, está San Alberto Hurtado, Santa Teresa de Calcuta, que a ella la reconocemos mucho. Está San Juan Bosco, está San Ignacio de Loyola y San Camilo Lelis. Esos son los santos más reconocidos acerca de esa virtud lindísima de la caridad. Otro punto a tener en cuenta es el ser agradecido con los demás, el ser agradecido por tantos favores que nos han hecho. Miren, allí algo clave es el detenerse en el amor. ¿Qué es el detenerse en el amor? Es llegar a nuestra casa y ver cómo los demás nos están sirviendo, que quizás no nos damos cuenta. Pero miren, ¿cuántas veces nosotros hemos llegado cansados y alguien nos ha alargado un vaso con agua? ¿Cuántas veces hemos llegado con hambre y alguien nos ha alargado un platico de comida, una merienda, una fruta y ha permitido que esa hambre sea quitada? Y miren, quizás muchas veces nos hemos podido sentir que nadie nos quiere, que nadie está pendiente de nosotros, y es porque no nos hemos detenido en el amor, porque no hemos visto todos los trabajos, los servicios, los sacrificios, los detalles que han tenido los demás para con nosotros. Allí podemos empezar nosotros a valorar lo que los demás nos hacen, valorar lo que tenemos. Hay una frase muy coloquial que dice: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Qué triste que nos pase eso a nosotros. ¿Qué debemos hacer entonces? Debemos olvidar el bien que en algún momento nosotros hayamos hecho, que eso quede en la memoria de Dios, que no se guarde en la de nosotros, para tener siempre la urgencia de hacer nuestro primer acto de amor por Dios, como nos lo dice el beato Charles de Foucauld, que pronto va a ser canonizado con la ayuda de Dios. Bueno, eso fue un paréntesis. Y también está el recordar siempre el bien que nos hacen los demás, porque uno muchas veces al pensar en alguien solo recuerda lo malo, cuando en realidad esa persona nos ha hecho mucho bien y no nos acordamos de eso.
Por otra parte está el realizar actos de vencimiento interior. ¿Cómo así, Adriana? Sí, actos internos de dominio de nosotros mismos para así evitar caer en ese pecado. Actos como cuáles, miren, voy a nombrar algunos. Está el esforzarnos en ver las virtudes y talentos de los demás. Aquel momento que veamos a alguien que tuvo un error así garrafal y uno dice, uy, no, es que esa persona, uy, si es esto, irresponsable. Hay uno de decir, no, a ver, un momento, esa persona debe tener virtudes, talentos, y no me estoy deteniendo en eso, sino que lo estoy juzgando, lo estoy señalando. A mí me gustaría que me juzgaran, no, entonces como no me gustaría, no lo voy a hacer con el prójimo, como nos dice el Evangelio de San Mateo capítulo 12, que ya lo meditamos. Y ahí entonces, ¿qué debemos hacer? Me voy a esforzar en verle las virtudes a esa persona. Y si no le encuentro ninguna, se la pido al Señor que me muestre. Y si encuentro una, quedémonos solo con esa virtud. Es más, empecemos a llamar a las personas por una virtud. Si conoces a alguien que quizás no te cae muy bien, vele algo bueno que tiene y llámalo internamente en tu cabecita. Uy, ahí va la persona más amable que conozco. Ahí va la persona más servicial que conozco. Y solo quedémonos con esa virtud, nos va a hacer mucho bien para no juzgar a los demás. También está en olvidar los defectos y excusar sus faltas. Cuando cometieron alguna falta, decir, ay, es que mínimo estaba cansado, es que mínimo le pasaron muchas cosas en el camino, por eso llegó tarde, es que mínimo ha tenido un día difícil, se le murió la mamá, le dio alguna enfermedad, qué sé yo acá juzgando, no, mejor lo excuso. Esa decisión es muy sabia. También está el ver a todos como un regalo de Dios. Señor, que pueda ver a todos como un regalo tuyo. Y uno ve pasando a aquella persona que no le cae tan bien y en su cabecito uno dice internamente, ahí va mi regalito del cielo, el regalito que me va a hacer santo. Miren, ese vencimiento interior nos va a ayudar demasiado. También está el alegrarnos por el bien de los demás. Cuando a alguien le sale algo súper bien, cuando alguien ha mejorado en algo, cuando alguien ha hecho un progreso o ha tenido un ascenso en el trabajo, felicitarlo, pero no solamente externamente o porque eso pues, se puede quedar quizás en hipocresía, sino internamente decir, uy, qué maravilla. También la caridad está en aceptar a los demás como son, no como yo quisiera que fueran. Entonces, esa recomendación es aceptarlos a los demás tal cual como son. Que tenemos al lado un compañero flemático que se toma los trabajos de forma tranquila, aceptarlo tal cual como es. Por eso el tema de conócete en Dios, de los temperamentos, de la educación del carácter que vimos al principio de este curso es necesario. Porque justo para vencernos y para decir es que esa persona es valiosa, es importante, tiene talentos, es bueno nosotros saber qué temperamento tiene la persona para así aceptarlo y amarlo tal cual como es. Porque les aseguro que las dificultades, que los errores, que los defectos que vemos nosotros, quizás esa persona ya los conoce y está luchando con eso, así como nosotros estamos luchando con nuestros defectos y quizás no hemos valorado sus esfuerzos. Allí también está el orar por los que no me caen bien. Ajá, y eso es vital. Miren, podemos colocar un memo, una nota en el lugar que más frecuentemos y colocar allí las iniciales de las personas que no me caen bien. Y colocarlas allí y decir, esa persona es mi amiga, no mi enemiga, ora por él. Y así cada vez que lo veas vas a elevar una oración a Dios por esa persona. Miren, eso es como un antídoto para matar todo resentimiento, todo odio o toda cosita que haya por dentro hacia esa persona y también para empezar a amarla. Por otra parte, allí mismo, renunciar a mis intereses, renunciar a mi yo, a lo que yo quiero. Mire, ¿cuántas veces hemos llegado a un restaurante, un grupo de personas y ni siquiera nos hemos colocado de acuerdo para la comida que queremos? Y toca que cada uno pida un plato de comida diferente y claro, eso en gastos es demasiado porque precisamente no nos colocamos de acuerdo, no somos capaces de morir a nosotros mismos. Ese de renunciar a mis gustos, a mis intereses, por el bien de la empresa, por el bien de mi casa, por el bien de los demás, es muy sabio y va haciendo que no se pierdan relaciones, amistades o incluso para que haya un mejor ambiente entre nuestros seres queridos. Allí también está, por último, en este punto de realizar actos de vencimiento interior, el dominar nuestro estado de ánimo. Que estamos tristes y aburridos e iracundos, que todo el mundo se entere, pobrecito la gente de la oficina, pobrecito esposo, porque amaneció brava ella.
No, debemos empezar a dominarnos porque si no, empezamos a faltar a la caridad. Otro punto que debemos tener, no hablar mal de nadie. Repitámoslo juntos, no hablar mal de nadie, ni juzgarlo en el interior ni en el exterior con palabras. Pues como dice el Señor en su palabra, con la vara en que midas serás medido. No juzguéis y no seréis juzgados. Mateo 7:1. Por otra parte, debemos evitar toda conversación donde nosotros sepamos que están hablando mal de alguien. Y si llegamos allí a ese lugar donde están hablando mal, uno ¿qué debe hacer? Intentar que cambien de tema y si no, alzar la mano y decir, muchachos, a ver, esa persona se está esforzando, esta persona tiene estas cualidades, no me parece que le estemos juzgando de esa forma. Y si siguen hablando mal de esa persona, retirarse. Y esto hacerlo porque quizás no nos alcanzamos a imaginar todo el daño que hace la murmuración en una empresa, en un negocio y sobre todo en las personas que lo padecen. Miren, un consejo que le daba una vez San Felipe Neri a una de las señoras que se iba a confesar, de los más famosos que se conoce, fue que esta persona le gustaba hablar mal de los demás. Y allí San Felipe Neri le dijo, bueno, te estás confesando que juzgas al prójimo. Bueno, te voy a colocar la siguiente penitencia. Vas a tomar una gallina y le vas a quitar todas las plumas. Ella lo hizo, luego fue a confesarse de nuevo y San Felipe Neri le dijo, bueno, ahora como penitencia porque volviste a juzgar a los demás, lo que vas a hacer es colocarle cada pluma a la gallina de nuevo. Y la señora dijo, qué penitencia rara, pero voy a hacerlo. Se fue y lo hizo de nuevo, luego se fue a confesar y San Felipe Neri le preguntó, ¿cómo quedó esa gallina? No, padre, es que eso es imposible de que todas las plumas hayan quedado en su puesto como estaba antes. San Felipe Neri le dijo, eso mismo pasa con las personas a las cuales tú criticas. Nunca van a quedar igual después de que tú y yo hemos hablado mal de ellas. Porque justo la palabra de Dios es clave en ese tema y nos dice que solo se puede considerar una persona sabia en la medida que es capaz de dominar su lengua. Empecemos entonces a hacerlo. La siguiente recomendación es no compararnos con nadie. Porque toda comparación es sesgada. Uno solamente alcanza a ver la parte que esa persona muestra. Uno no se hace una idea lo que es la vida de esa persona, lo que es la familia, cómo se comporta con ellos, lo que son las luchas que esa persona ha llevado para alcanzar todo lo que tiene, los sacrificios que ha hecho. También está el servir a los demás. Es necesario salir de nosotros mismos. Es más, cura para la depresión, lo dicen los psicólogos, es salir al encuentro de los demás, servirle a alguien. Todos nosotros tenemos capacidades para servir. Tenemos unas manos con las cuales podemos dar el pan, el alimento de cada día para otras personas. Tenemos nuestros brazos con los cuales podemos abrazar a alguien que lo necesite. Tenemos nuestra boca para poder animar a alguien que esté desanimado, desalientado. Todos tenemos algo para dar. Si no sabemos qué decir, tan solo con sonreír. La sonrisa hace un gran bien a otras personas. Y por último, sobre todas las cosas, pedir al Señor que rectifique la intención de nuestro corazón. El que todo lo que hagamos sea para el bien de Dios y para la salvación de las almas. Que no busque mostrarme, que no busque aparecer, que no busque tener una buena imagen, sino el que pueda mostrar a Cristo Jesús, pueda mostrar el amor que mi Señor ha tenido conmigo. Y es que rectificar la intención nos va a llevar a no buscar elogios. Y esto, sin duda alguna, nos va a hacer que seamos personas felices. Porque justo uno de los frutos de esta virtud es el gozo, la felicidad, la alegría. Y es que nada externo da felicidad. Y eso lo podemos comprobar con tantas personas que tienen mucho dinero, que tienen ropa de marca, que tienen zapatos, que tienen maquillaje, que tienen carros, que tienen propiedades y no son felices. La felicidad no está en el tener muchas cosas, está en las pocas cosas o muchas que tenemos, ser agradecidos. Y también esto trae otros frutos como lo son la paz y la misericordia, porque justo la verdadera felicidad está en servir a los demás. Y mucha razón tenía el Señor con esto, porque lo dice en una de sus bienaventuranzas, en Mateo 5:4, bienaventurados los pobres de espíritu, pobreza de espíritu. Pobreza de espíritu es
No anhelar nada, no anhelar puestos, no anhelar lugares, hacer lo que me corresponde hacer con el mayor amor del mundo. Es también el que baje yo, el que disminuya, para que Cristo crezca, para que Cristo pueda ser mostrado a los demás. Y allí debemos recordar siempre que todas las personas, todos los que están a mi alrededor, me suman, no me restan, me suman, me ayudan para mi crecimiento personal, espiritual, no me restan. Pues para terminar, como repetían muchos santos, para empezar a amar al prójimo, en el corazón de mi Señor caben todos, por tanto en mi corazón deben caber todos. Desde mi enemigo, desde el más pequeño, desde aquella persona que no se viste bien, desde aquella persona que huele mal, hasta aquella persona que tiene poder, que es mi amigo, que amo mucho. Pues todas las personas, Dios las ha puesto para mi bien, como Él lo dice en su palabra, que todo lo ha hecho para el bien de quienes ama. Y como sabemos que Dios todo lo ha hecho para nuestro bien, también nos ha traído este curso para que nosotros seamos capaces de reconocer esa dificultad que tenemos. Si durante esta charla nosotros descubrimos que tenemos ese pecado capital, que tenemos ese pecado allí asolapado y que nos está haciendo mucho daño para no solamente mi relación con Dios, mi relación conmigo mismo, sino también para con mi relación con el prójimo, les invito a que constantemente hagamos nuestro examen de conciencia acerca de este pecado capital. Como ya se lo hemos compartido en otras charlas, en la charla de educación del carácter, en la charla de cómo vencer la pereza. También lo vamos a hacer en esta, acerca del examen de conciencia que debemos hacer para quitar este pecado por completo. Y está este mismo formato que le hemos podido compartir en otras oportunidades, que si vas a esos videos vas a encontrar en los comentarios un link en donde lo puedes descargar totalmente gratis. Entonces aquí hemos colocado 10 preguntas para que nos las evaluemos a diario. Voy a leer algunas de ellas, es la misma metodología. Hacemos los 2 exámenes de conciencia particular, uno al mediodía, a la hora del almuerzo. No nos demoramos más de 3 minutos, la verdad. Y el otro examen ya es en la noche. El uno es de lo que haya pasado desde la mañana que nos levantamos hasta esa hora del almuerzo, y el otro examen es desde la hora del almuerzo hasta el momento en que nos vayamos a dormir. Allí entonces vemos que hay 2 triángulos. En esos triángulos nosotros vamos a colocar en el primer triángulo si esa falta la hemos cometido durante el día, antes del almuerzo, y en el segundo triángulo si esa falta la hemos cometido después del almuerzo, antes de acostarnos. Entonces aquí están las preguntas. Agradecí. Entonces, si ese día no fui agradecido con el almuerzo que me dio mi mamá, que me dio mi esposo, etcétera, voy a colocar allí un puntico. Si no fui agradecido con que alguien me haya hecho un favor y pues ni siquiera le dije gracias, ni Dios te pague ni nada, coloco allí también otro puntico. Y así con cada uno de los favores que me hicieron que no agradecí. Por eso es importante que antes que hagamos este examen de conciencia pedamos Espíritu Santo que el Señor nos muestre cuántas veces me faltaba la caridad. Acá están otras preguntas. Está: ¿juzgué internamente o hablé mal de alguien? Cada vez que hayamos hablado mal de alguien vamos a colocar allí en ese otro cuadro punticos. Sentí celos. Cada vez que sentí celos de alguien, allí un puntico. Me comparé con alguien. Perdoné a quien me ofendió. Oré por quienes no me caen bien. Pedí ayuda, oración, consejo a alguien. Y esto nos va a ayudar mucho para vencer la soberbia. Aquí está también: he deseado algo que no tengo. Me he burlado de alguien. Serví a todo el que me pidió ayuda. Allí puedes colocar también: he sido sarcástico en mi forma de hablar. He buscado elogios. Entonces, cada vez que hemos hecho algo por buscar elogios, colocar allí un puntico y así sucesivamente. Esto nos va a servir mucho para mirar a nivel mensual qué tanto hemos avanzado. Por esto, sabiendo que esta virtud la da Dios, vamos a pedírsela en estos momentos con esta oración. En el nombre del Padre,
del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, aquí estamos tus hijos. Reconocemos que hemos sido envidiosos, que no hemos sido caritativos, que no te hemos mostrado a ti y a los demás, que no te hemos amado como lo mereces en nuestros hermanos, pues sabemos que tú estás presente en cada uno de ellos. Te suplicamos una gracia especial, mi Señor, para cada uno de nosotros, la gracia de dejarnos amar por ti para después amar a los demás. Danos un corazón donde quepan todos, Señor, donde quepan las personas a las que debemos querer más. Y haznos fieles a ti, Señor, fieles a tanta generosidad, tanta bondad que has tenido para con nosotros. Danos la diligencia a servir a los demás, como la tuvo nuestra Madre María Santísima. Danos la gracia de ver las necesidades del prójimo para ayudarle. Y sobre todo, Jesús, ayúdanos a conocernos a nosotros mismos, para así, al mirar un defecto de los demás, justificarlo con el muro de nuestros defectos propios. En general, Señor, te suplicamos que nos des tu corazón, un corazón manso y humilde, como se lo diste a tus santos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y después de Dios, nadie como María. Nos vemos en el próximo programa para, con la gracia de Dios, seguir cultivando las virtudes. La gracia del Señor sea contigo. Dios te bendiga.